colega periodista, hermano, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, Jorge Luis Sierra. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días, Jorge Luis, bienvenido. Sí, de Hola, nuevo, Alberto. gracias por habernos aguantado. Pues cuéntanos, ¿tú cómo ves este asunto del desafuero, la propuesta de desafuero de gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? ¿Qué análisis tú has hecho sobre este tema con lo que hemos conversado en otros momentos, Jorge Luis? Claro, bueno, es completamente saludable para el país, para la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Creo que era necesaria una petición de esa naturaleza. Creo que sería importante que en cualquier momento que la autoridad detecte que hay un posible peculado, enriquecimiento ilícito, contacto con elementos de la delincuencia organizada, etcétera, pues haya una investigación en curso, y si se encuentran elementos, pues se proceda a la petición de desafuero. Creo que sería lo más saludable, y que los políticos mexicanos aprendan que no habría impunidad para actos de presunta delincuencia que ellos pudieran eventualmente cometer. Ya, Jorge Luis Sierra Guzmán, pero ¿qué dimensión darle también a este señalamiento, a esta solicitud de desafuero de Francisco Javier Cabeza de Vaca, que además, Jorge Luis, bueno, sabemos que si hay gobernadores, pues que han estado también en el ojo del huracán, y muy particularmente en los Estados Unidos, pues son gobernadores de Tamaulipas y gobernadores de Coahuila. Aquí estamos encontrando también a un gobernador eh, pues muy envalentonado y haciendo declaraciones todos los días después de que salieron estas declaraciones. En algún momento, en alguna entrevista que tuve con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues él me había confirmado que efectivamente tenían ellos pues muchos elementos, que estaban haciendo una investigación en forma particularmente por los filtros también del caso Lozoya, ¿no? Y de ahí pues había toda una madeja de información, obviamente a la que no pude tener acceso, pero me quedó muy claro que había una investigación en curso en ese sentido. Y es de las pues pocas investigaciones en donde sí alcanzamos a ver que finalmente hay una articulación en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República. ¿Qué dimensión darle a esto, Jorge Luis? Sí, definitivamente la dimensión viene por varios elementos. Un elemento principal es que Tamaulipas es obviamente frontera con Estados Unidos, y tiene que ver con varios puertos importantes de tránsito de mercancía desde México hacia Estados Unidos. Estamos hablando, estamos hablando principalmente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero no podemos descartar el paso en Reynosa, y no podemos descartar tampoco el paso entre esos puentes internacionales que están entre Reynosa, Tamaulipas, y Matamoros, Tamaulipas. Hay una gran actividad comercial ahí, y obviamente cualquier impacto que venga eh, relacionado con la actitud del gobierno estatal, pues puede impactar esa zona. Segundo, es un estado que tiene yacimientos petroleros importantes y que tiene producción de gas, lo cual es un elemento muy relevante, estratégico para todo el país. Es la zona que conecta a todo el Golfo de México con Estados Unidos, y por lo tanto es el punto también al mismo tiempo donde pasan la mayor parte de las mercancías que vienen de Medio Oriente hacia la costa este de Estados Unidos, y que llegan, digamos, a los puertos de Sinaloa, y desde ahí se transportan hasta Reynosa. Entonces, estratégicamente es un punto muy importante. Claro que para la delincuencia organizada, controlar Tamaulipas es controlar realmente uno de los estados más significativos para el país. Y de ahí es la dimensión en la que esto ocurre, ¿no? Es la petición de desafuero del gobernador de un estado que tiene una importancia estratégica para México, en la economía, en la democracia,
en la transparencia, desde todos los puntos de vista en la relación de México y Estados Unidos, Tamaulipas es muy importante. Jorge Luis, platicábamos hace unos días que desaforar eventualmente al gobernador puede parecer una acción política importante y supongo que también, como tú lo has comentado ahorita mismo, es un elemento importante para tratar de combatir y terminar con todo lo que se está viviendo ahí en Tamaulipas. Pero me quedo pensando si nada más con esto es suficiente. ¿No crees tú que será necesario, ok, si el gobernador ya no está sometido a algún proceso judicial, pero qué hay de todo lo que el sistema, todo el aparato, todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas que hace posible la existencia de personajes como el gobernador que se pretende desaforar, Jorge Luis? Claro, yo creo que es una pregunta fundamental y pienso que la respuesta no es solamente nacional, pienso que es también binacional, porque ya hemos visto, sobre todo en el caso de Yarrington o de Jorge Torres, que las acusaciones que pesan sobre ellos es que ellos han utilizado debilidades en el sistema financiero de Estados Unidos para hacer operaciones de lavado de dinero, compra de propiedades, establecimiento de empresas, compra de automóviles, ranchos, etcétera. Entonces aquí hay una serie de debilidades, incluso en la propia industria bancaria, porque de acuerdo con las investigaciones que hace precisamente la unidad de inteligencia financiera, son varios depósitos por millones de dólares. Estamos hablando de 8 o 5 depósitos en bancos del sur de Texas, en bancos de McAllen. Entonces, hay un aprovechamiento de esas vulnerabilidades y creo que ahí importa mucho pues, la actividad que pueda tener también el propio gobierno de Estados Unidos. Del lado mexicano, es fundamental, sobre todo porque esto marca una tradición histórica en la cual la actividad del narcotráfico está prácticamente encarnada en el sistema de propiedad que existe en el estado de Tamaulipas. Y hay muchos empresarios y hay mucha gente que posee terrenos, negocios que están vinculados económicamente al narcotráfico, que posiblemente no estén involucrados en las operaciones diarias del narcotráfico, pero que sí se benefician del sistema económico que produce la operación del narcotráfico en la zona. Entonces eso es algo muy importante porque obviamente que no se puede desaparecer todo esto de un plomazo a partir de una mera petición de desafuero. Sin embargo, el desafuero en sí es importante, no había ocurrido en décadas, no había ocurrido en gobiernos anteriores. Es la primera vez que hay una petición de desafuero así para un gobernador en funciones. Y eso me parece que es un paso muy importante. Es lo mismo que ocurrió o que ha ocurrido en Estados Unidos con las peticiones de desafuero que hay. Obviamente en Estados Unidos no prosperaron las peticiones de desafuero en contra del presidente Donald Trump, pero sí marcaron, digamos, la vitalidad de un sistema y el funcionamiento de la democracia, ¿no? Y ahí es importante resaltar eso. En México la democracia no va a ser lo suficientemente sana y vital si sigue existiendo esa complicidad que impide que los gobernadores en turno sean llamados a rendir cuentas. Ya, gracias, mi querido Jorge Luis. Jorge Luis, hay otro evento importante que es la detención de Emma Coronel, la esposa de Chapo Guzmán. Y se han estado abriendo distintos ángulos, particularmente también qué pasa ahora con el cártel de Sinaloa. Primero se habló de una versión de que había sido detenida Emma Coronel. Finalmente, pues ya ayer en la tarde, los medios empezaron a filtrar que no, que fue un acuerdo y que ella se entregó y que ahora es muy factible o posible, pues que se someterá al programa de testigos protegidos. Y estamos otra vez hablando de cárteles, otra vez hablábamos del gobernador Cabeza de Vaca vinculado a varios temas vinculado precisamente a grupos de crimen organizado, defraudación fiscal, etcétera, etcétera. Pero en este caso que pareciera un asunto
un poco aislado, decir, bueno, Emma Coronel, pues ella era es la esposa de el Chapo Guzmán, pero ¿dónde colocar este evento y qué implicaciones puede tener para nuestro país? Claro, es una excelente pregunta, Ernesto. Yo podría hablar de dos dimensiones rápidamente. Una primera dimensión es cultural. Y la dimensión cultural es muy importante aquí porque en el caso de Emma Coronel, como es públicamente conocido, Emma Coronel se asoció a través del matrimonio con el Chapo Guzmán, siendo casi un adolescente. Tenía 18 años y se aseguró que la relación empezó antes de que ella fuera mayor de edad. Entonces, esto es un asunto cultural porque sí creo que hay un patrón de abuso sexual y hay un patrón el narcotráfico al mismo tiempo es una estructura de poder y encarna también a las estructuras de alguna manera que reproducen esa lógica de, de, de abuso contra la mujer, ese patrón, y que eso se expresa constantemente en el hecho de que los jefes de los carteles de narcotráfico o los jefes medianos, etcétera, están involucrados en esa cultura. Es una cultura patriarcal que existe. Entonces, la esposa del, del Chapo Guzmán, como quiera que sea, es una víctima de ese patrón. En parte es claro que, bueno, son esposas de los presuntos narcotraficantes que reciben el beneficio de la actividad de su esposo, pero siempre en esa condición de estar de alguna manera casi sujetas, esclavas a una relación patriarcal con los distintos jefes del narcotráfico. Entonces eso en el plano cultural me parece que es muy importante mencionarlo. En el plano estratégico creo que la mera detención por sí de la esposa del Chapo Guzmán no tiene ningún valor estratégico. Sin embargo, creo que como una medida táctica sí es importante para el gobierno de Estados Unidos porque los hijos del Chapo siguen activos en el narcotráfico, demostraron su nivel de operación en ese incidente que ocurrió en las calles de Culiacán cuando se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y lograron, digamos, orillaron al gobierno federal a retirar a las Fuerzas Armadas para evitar un derramamiento de sangre en Culiacán. Entonces tienen poder y han venido demostrando ese poder y han venido disputando el control de diferentes plazas y lo que vemos ahora, por ejemplo, en Baja California es una expresión de esa confrontación tan cruenta que esto significa para una sociedad como la Baja Californiana. Entonces, ¿de qué manera poder establecer una medida táctica para detener esto? Creo que Estados Unidos y en parte también la propia policía mexicana tratan de explotar las vulnerabilidades de los narcotraficantes y una de las vulnerabilidades son las familias. Y bueno, Emma Coronel tiene hijas con el Chapo Guzmán y esa es una debilidad y ella posiblemente lo que intente, no sé realmente qué pase por su mente ni cuáles hayan sido las negociaciones, pero uno podría suponer que ella está intentando defender a sus hijas y pidiendo, digamos, una seguridad legal para ella y sus hijas, a cambio de dar información sobre los otros hijos del Chapo Guzmán que están operando en el narcotráfico. Entonces es muy posible que la policía de Estados Unidos y la policía mexicana estén operando, digamos, en forma táctica, aprovechando las vulnerabilidades, en ese caso de Emma Coronel, para tratar de obtener información que conduzca al desmantelamiento de esas unidades que manejan aún los hijos del Chapo Guzmán. ¿Los hijos del Chapo Guzmán nada más, Jorge Luis, o también Ismael El Mayo Zambada? Eso depende mucho, la verdad, de cuál puede ser eventualmente la valoración del papel que ocupa el Mayo Zambada en la organización. Ha ocupado un papel, digamos, simbólico, porque es uno de los narcotraficantes más antiguos, impunes, que ha habido en la historia del país, Alberto. Sin embargo, ya no sabemos ahora si realmente él tiene una incidencia clara en los destinos de la organización.
Sí hemos comprobado que parte de las operaciones, lo vimos en ese incidente de Sinaloa, los hijos del Chapo Guzmán tienen un papel quizá aún ahora mucho más potenciado tras la extradición de su padre y tras el encarcelamiento de Damaso, al que le llamaban el licenciado. Entonces, sí, creo que habría que valorar qué papel sigue cumpliendo Ismael El Mayo Zambada. Ya. Pues Jorge Luis Sierra Guzmán, te queremos agradecer, uno, por habernos aguantado, y dos, por pues estos ángulos que presentas sobre la detención bueno, no detención, la solicitud de desafuero por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y sobre el caso de Emma Coronel. Me parece más pertinente, Alberto, estos ángulos que señala Jorge Luis, que lo habíamos platicado en esa mesa del martes con los colegas Alejandro Almazán y Luis Guillermo Hernández, los ángulos también que hay que Y mirar. Adrián López Y, del y Noroeste. Adrián López del Noroeste, con respecto del caso de Emma Coronel. Alberto. Sí, sí, es que es un tema en el cual el abordaje ha sido mucho al estilo Netflix, por llamarle de alguna forma, o sea, al estilo del espectáculo, al cual también Emma Coronel de una u otra forma parece haber contribuido por esa vida tan extrañamente distinta a la que suelen llevar las parejas sentimentales de los capos del narcotráfico y particularmente de Sinaloa, que deben tener un perfil muy bajo, muy bajo. Se sabe muy poco de ellos, solamente hasta que la OFAC aparece en la lista de OFAC del Departamento del Tesoro, es que se sabe de su actividad y su papel en las redes, en las estructuras financieras, generalmente financieras de sus esposos. Entonces a mí me llamó mucho la atención esta actitud, esta forma de vida que tenía Emma Coronel. Apareció inclusive en un reality show, Jorge Luis, el Cartel Crew. Te quisiera pedir una reflexión rapidísima, si me permiten, sobre este comportamiento que me parece a mí inusual. No sé tú qué pienses, esta forma de desenvolverse de Emma Coronel, y que contrastaría ahora con su decisión de convertirse en testigo protegido. Claro, es una reflexión muy importante y yo creo que pertenece a ese ámbito cultural. Hubo una colombiana, una documentalista colombiana que hizo una pieza investigativa sobre las mujeres del narcotráfico, porque eran muy importantes, las mamás de los narcotraficantes, las esposas de los narcotraficantes, las hijas de los narcotraficantes. Y realmente fue una constante muy complicada porque en Colombia durante muchos años la prensa no podía hablar de la esposa de la madre de los jefes del cartel de Medellín, porque podía haber una retribución, una violencia, una venganza, un acto en contra de ellos. Entonces esos testimonios quedaron guardados por mucho tiempo. En el caso mexicano, sí creo que ha habido, digamos, algunas mujeres que se han distinguido, digamos, por su papel en el narcotráfico. Creo que Emma Coronel no jugaba un papel estratégico en las operaciones, era un papel, sí existía, complementario. Pero bueno, esa actitud pública es de alguna manera también, digamos, parte de lo que rodeaba a la propia Chapo Guzmán, que se asociaba con actrices o que quería buscar contacto con personal en Hollywood para hacer películas, etcétera. Eh, vendían, vendían sombreros con números alusivos al lugar que ocupaba el Chapo Guzmán. Era un tema realmente de uso de las redes sociales como antes no se había observado en el narcotráfico mexicano. Yo creo que eso es parte de lo que está pasando con Emma Coronel. Sin embargo, no deja uno de pensar en la tragedia que viven esas mujeres que llegan a ser sujetas. Claro que, como te digo, puede haber cierta complicidad, sí, por supuesto. Pero eso de alguna manera nos lleva a lo mismo, de que en la estructura del cartel hay una reproducción de la cultura patriarcal en sus extremos más graves, ¿no? Y que el papel de las familias ahí
es un papel que está afectado por esa condición tan grave, ¿no? Los hijos de los narcotraficantes, las esposas, las madres, yo creo que son personas de alguna manera víctimas, pero nunca uno puede pensar de ese lado, ¿no? No es que sean inocentes, es decir, es que son víctimas, ¿no? La condición de víctima no les quita su presunta culpabilidad o involucramiento en el hecho, pero sí es importante de alguna manera destacarlo y ubicarlo en su justo nivel, ¿no? Todo este tema de la facilidad con que ellos operan en las noticias, etcétera, también se debe, digamos, al hecho de que los medios en ocasiones consideran eso como un material muy vendible que puede lograr audiencias, pero nunca son con análisis que intentan ir más allá en las implicaciones, ¿no? Pues reproducen ese glamour del narcotráfico sin pensar en qué es lo que está detrás, ¿no? Ya. Jorge Luis Sierra Guzmán, siempre un placer tener una charla contigo. Gracias por habernos acompañado. Espero Jorge que Luis. ayude, que contribuya, aunque sea con un elemento, aunque sea pequeño, al debate sobre esos temas. No, claro que siempre ayuda tu punto de vista, Jorge Luis. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo, Jorge Luis, gracias. Un abrazo a ustedes. Chao, Gracias. suerte. Adelante. Gracias. Pues Alberto Nájar, pues vaya brincos que estamos dando. Tenemos además pues muchísima información para usted, así que vamos a hacer vamos a presentarle Noticias al Momentum acá en Rompeviento TV. Vamos a verlo y regresamos con usted. Noticias al Momentum. En reunión virtual para dar seguimiento a las acciones contra la COVID-19 en México, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, comunicó que la próxima semana comenzará la producción final de las vacunas de AstraZeneca y CanSino, que son envasadas en plantas mexicanas. Entre tanto, la Secretaría de Salud informó que hasta el día de ayer se han aplicado un total de 2.088.813 dosis de vacunas contra la COVID-19 en el país, de las cuales 7 de cada 10 se han suministrado a personal de salud. Asimismo, dio a conocer que se han reportado 6 casos de la variante del virus SARS-CoV-2 identificada por primera vez en Reino Unido y un caso de la identificada en Brasil. Por otro lado, este miércoles, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, expuso el calendario actualizado para el arribo de dosis de vacunas contra la COVID-19 a México en el periodo febrero-mayo 2021. El calendario establece que a finales de este mes se contará con un total de 3.3 millones de dosis correspondientes a vacunas de Pfizer-BioNTech, Sputnik V, AstraZeneca del Instituto Serum y Sinovac. 2.470.000 dosis programadas para febrero ya han sido recibidas, mientras que se anunció la llegada de 800.000 dosis de Sinovac este sábado. Para el mes de marzo están comprometidas 23.6 millones de dosis, para abril 33.2 millones y para mayo 46 millones. Sumándose las vacunas de AstraZeneca, CanSino y las del Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19, COVAX, dando un total de más de 105 millones de dosis programadas para este periodo. El funcionario subrayó que la información está sujeta a modificación de los proveedores. Puso de ejemplo lo sucedido con la vacuna de Pfizer, luego de retrasar sus entregas al tomar la decisión de disminuir su producción para poder adaptar su planta y posteriormente producir más vacunas. Además, explicó los criterios que se toman en cuenta para definir las zonas de arranque para la distribución de la vacuna. El primer eje es la edad, el segundo, la capacidad de cobertura, el tercero, las características de las vacunas y el cuarto, las recomendaciones de expertos de la Organización Mundial de la Salud para atender a grupos de alto riesgo ante la limitada disponibilidad de vacunas. El día de ayer, el Fondo para el Progreso e Integración de América del Sur, PROSUR, pidió fortalecer y aplicar efectivamente el mecanismo COVAX. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud reiteró su llamado para que el acceso a las vacunas en las Américas sea una prioridad mundial. Gracias por seguir Momentum, esta alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Pues le queremos presentar a nuestro siguiente invitado, es Rodrigo Soberanes, él es periodista de Pie de Página y él publica el día de hoy en Pie de Página
una nota referente al encuentro de migrantes que durante 2 años, poco más de 2 años, estuvieron varados en Matamoros, viviendo en un campamento con condiciones bastante deplorables, a la espera de que se resolviera su proceso, su petición de asilo humanitario en Estados Unidos. Estas personas formaron parte del programa Quédate en México, que nació por presión del entonces presidente Donald Trump, que prácticamente obligó a México a que se quedaran en nuestro territorio mientras se resolvía su petición en las Cortes de Estados Unidos. Estas Cortes que suspendieron prácticamente un año toda actividad debido a la pandemia. Y en estos días, ayer entiendo, por fin, después de 2 años, ya cruzaron la frontera y parece ser que su situación empieza a ser distinta. Rodrigo Soberanes, bienvenido a Momentum. Cuéntanos qué encontraste, con quiénes hablaste y qué te cuentan. Hola Alberto, buenos días todavía. Un gustazo estar aquí. Pues sí, el día de ayer justo es un grupo muy pequeño de personas realmente, fueron 27 solamente, pero es muy representativo porque pues representa esto, pues que ya por fin se abrió una puerta pequeñita, pero constante de salida de ese campamento, en donde todavía quedaban 700 personas, según nos contaban ayer, pues personas que están allá adentro de la UIM. Pues bueno, hubo un momento en que llegaron a ver 7,000 en este proceso de 2 años del que tú ya hablabas. Muchos se fueron regresando porque, bueno, estar ahí junto al río Bravo en Matamoros en un campamento, pues no es nada fácil. Muchas personas se regresaron o se deportaron, como dicen ellas y ellos, hacia sus países. Entonces, bueno, quedaban 700 y es un proceso que ya va a ser constante. Bueno, esto parte pues del permiso que da la nueva administración de Joe Biden, y se pusieron de acuerdo, según nos contaban, con el gobierno mexicano y le encargaron este proceso a Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas puso ahí a 3 de sus agencias, UNICEF, ACNUR y la OIM, para iniciar este proceso. Que, bueno, todo comenzó con el tema de darse de alta en una página de internet. Bueno, ahí estas 3 agencias están en el lugar, analizando, o sea, ya que se analizan los perfiles de las personas, se priorizan las más vulnerables y las que tengan más tiempo en el campamento y se les hace una prueba de COVID y una vez que sale negativo, vámonos, o sea, sale el primer grupo, ayer salió el primero, durante el día se estuvo haciendo otro proceso para conformar un nuevo grupo y hoy sale el segundo y según nos dicen, así va a seguir ya hasta que se termine el campamento. Ya, gracias Rodrigo, bienvenido aquí a Momentum. Rodrigo, en la parte de los migrantes, ¿cuál es veíamos algunas imágenes de júbilo también, pero ¿cuál es la condición que tuvieron en estos últimos meses? No sé si tienes información sobre esto con respecto, 1, del COVID, 2, del crimen organizado, que precisamente y hasta donde se entiende, el gobierno de los Estados Unidos le está dando prioridad a Matamoros por encima de los otros puntos fronterizos. Sí, hola Ernesto, un gusto también. Empiezo por el segundo planteamiento del crimen organizado. Las organizaciones que han estado ahí pegadas trabajando en general en el tema del MPP o Quédate en México, documentaron más de 1,300 situaciones de delitos cometidos en contra de la población con casos activos de MPP, principalmente secuestros, ¿no? Nosotros conocimos uno en Ciudad Juárez, de una muchacha salvadoreña que fue secuestrada, cuenta ella, por la Policía Federal allá en Ciudad Juárez y luego, bueno, se quedó en un albergue, ¿no? En este campamento de Matamoros al que tuvimos el chance de ir para una cobertura justo para pie de página, esto era parte del día a día. Los secuestros, los intentos de secuestros, había un toque de queda autoimpuesto por la propia población migrante, que hay que decirlo, estaban ahí pegaditos al puente internacional, o sea, estaban ahí a escasos metros de la entrada, ¿no? Sí, pues era una situación de terror. El campamento, bueno, tenía apoyo para las cuestiones básicas por parte de organizaciones, no de ningún gobierno. Y bueno, esta era la situación era súper tensa en Matamoros, más que en cualquier otro lado.
Nos dicen que esta semana también se podría reactivar la entrada de personas de Ciudad Juárez. Ya se activó en Tijuana, el pasado día 19, Matamoros y sigue Ciudad Juárez. En el tema del COVID, cuando estuvimos ahí hablamos con Médicos Sin Fronteras y nos dijeron que no habían conocido de ningún caso, que enviaban las personas con síntomas a la Secretaría de Salud, pero que no tenían hasta el momento ningún caso positivo de COVID en el campamento. Pues está usted viendo ahorita precisamente imágenes de ese campamento, de una visita que estuvimos ahí el año pasado, y estas eran las condiciones en las que estaban pues viviendo todas estas familias, y ahí estuvieron unas, hasta por 2 años. Perdón, Alberto, hay que nomás No, quería no, para explicarle a la nada. gente. Es importante porque también Duilio Rodríguez y Rodrigo Soberanes, al igual que el equipo de rompimiento, en distintos momentos, claro, estuvieron en ese lugar. En ese lugar que, como estamos viendo las imágenes, sea bastante deplorable las condiciones en las cuales estuvieron muchísimas personas. A propósito de esto que platicamos, Rodrigo, uno de los temas que se han estado planteando a partir de que se abrió ya la puerta para que las personas de este programa Quédate en México vayan a Estados Unidos a terminar su espera, algunas organizaciones, y de hecho también se está viendo en algunas páginas incluso de Facebook, han alertado que muchas personas están ya saliendo de Centroamérica en un camino flujo hormiga, si se le puedo utilizar el término, para acercarse a la frontera y tratar de aprovechar las nuevas circunstancias y cruzar hacia Estados Unidos. Usted, en esta investigación que hiciste para la nota de pie de página, ¿te contaron de la llegada de nuevas personas a este lugar, a este campamento, Rodrigo? Sí, Alberto. De hecho, nos decía tu tocayo Alberto Cabezas de la OIM, que es una de las prioridades de su labor, informar a la población para evitar este tipo de informaciones falsas. Homeland Security ha sido muy clara en la información que dio también a la población. Este programa o esta metodología de entrada de gente es exclusivamente para casos activos de MPP. O sea, ningún otro migrante que se acerque va a tener este beneficio, no van a poder entrar, no se los van a permitir. O sea, esto es exclusivamente a las personas que están ahí esperando como parte del MPP y dan prioridad a las más vulnerables por el tema de la seguridad y también por el tema del tiempo de estancia en el campamento. Ya. Rodrigo, otra pregunta, y esto tiene que ver con el otro lado de la frontera. Vaya que si nos ha tocado comentar tanto a pie de página como a Rompeviento TV, pues el infierno que pueden vivir los migrantes en los centros de detención en los Estados Unidos mientras están a la espera. No sé si sabrías tú también si hay alguna notificación, alguna información nueva en ese sentido, porque pues estos migrantes que llevan unos 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años esperando, pues todavía les falta otro periplo y no es menor, porque de veras que se vive un infierno en esos centros de detención. No sé si con la salida de Trump y la llegada de Biden hay algo nuevo en ese lado. De acuerdo a la información que nosotros teníamos hasta el día de ayer, era que una vez adentro de Estados Unidos, o sea, ellos no van a poder irse al lugar a donde van todavía. Por ejemplo, hablábamos con Sandra Andrade, que es una de las personas que entrevistamos. Ella va a Boston, pero ella no se va a poder ir a Boston. O sea, ella está a 30 horas, 33 horas de camino en autobús. Y no, lo que sabemos es que van a tener que seguir cerca de sus cortes, en donde ya estaban sus casos, en donde ya estaban ellos anotados también por internet, en donde ellos ya sabían a dónde tienen que ser llamados e ir, y van a tener que estar cerca. Y esto, todo parece indicar esto, que van a estar también en centros de detención, dependiendo cómo sean sus casos también, ¿no? O sea, cada uno es diferente. También hay como niveles de vulnerabilidad que se van valorando para acomodarlos, pero sí, todo indica que esta parte que tú comentas, Ernesto, va a seguir igual por el momento. Pues sí, porque, y ya para ir cerrando la entrevista, Rodrigo, es importante recordar lo que dijo la delegada especial, si no recuerdo el cargo específico de Joe Biden para la frontera entre México y Estados Unidos, la embajadora Roberta Jacobson. Ella dijo muy puntual, la mayoría
no van a ser admitidas en Estados Unidos, porque la mayoría de las peticiones de asilo ya están viendo que no están suficientemente sustentadas. Entonces, en ese sentido, no sé si conversaste en esta nota de pie de página, Rodrigo, si te contaron eso de la expectativa que tienen y si saben ellos que Estados Unidos está considerando que muchos van a tener que regresar a sus países. Si es así, se van a quedar en Estados Unidos, van a tratar de burlar la vigilancia que se les estaría planteando y tratar de escabullirse hacia su destino final. Pues lo que yo percibí, hablando ayer con Sandra y un par de personas más ahí, es que creen que entrando van a poder llegar, o sea, van a poder llegar a su destino, pero hay muchos casos que ni siquiera están bien sustentados. Muchos no tuvieron abogado, Alberto. Organizaciones de Estados Unidos se acercaron y tal, pero no hubo un claro seguimiento de todos los casos, un seguimiento jurídico para poder sustentar. O sea, muchos es obvio que sí están en riesgo inminente, pero no lo han podido comprobar. Hay unos que ni siquiera sabían cómo llenar su primer requisito, ¿no? Porque era en inglés. En Ciudad Juárez vimos esto, por ejemplo. Entonces, este es el otro gran paso que tendrán que enfrentar. Ojalá que puedan sustentarlo para poder seguir. Si no, volvemos a lo mismo. O sea, enfrentarán deportación. Y sobre todo, si ya están en un centro de detención y no pueden sustentar su caso ante las cortes, cuando vayan a la corte, pues enfrentarán lo de siempre, pues. Ya, pues Rodrigo Soberanes de pie de página, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y seguimos en comunicación, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Saludos, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hace momento. Pues sí, Ernesto, es que la otra cara, y una cara muy cruda, pero es real. Estados Unidos tiene la certeza de que la mayor parte de quienes están en este programa de Quédate en México y ahora están siendo admitidos no van a poder quedarse, no van a progresar sus casos en las cortes y los tribunales migratorios de aquel país. Entonces, es una situación bastante difícil para quienes permanecieron 2 años en las condiciones, en ese campamento que acabamos de mostrar aquí en Momentum, Ernesto. Sí, se dice menor, Alberto, se dice fácil, pero cuando uno está ahí y ve las condiciones en las que están viviendo, es tremendo. Y como decía Rodrigo, que eso además lo pudimos constatar, pues no había autoridad federal ni autoridades estatales. Había organismos como la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, organismos internacionales, pues dando el apoyo y la asistencia. No veíamos una sola autoridad mexicana y ahí guardados en ese lugar pues lleno de polvo, con tiendas de campaña, en fin, pues es un tema que habrá que seguirle dando seguimiento, Alberto Nájar, y pues estamos llegando al final del programa, Alberto. Así es, ya estamos llegando, como tú dices, al cierre de esta emisión del 26 de febrero de 2021. Le queremos agradecer que nos haya acompañado este viernes y que espero que haya visto completo el programa y haya disfrutado todo lo que le hemos, pues, por lo menos puesto atención a lo que presentamos en esta emisión. Ernesto, gracias a usted que nos acompaña, gracias, que tenga un buen fin de semana y no sé si vas a anunciar algo más. Sí, nada más comentarle que hoy no habrá perspectivas, pero sí habrá videocharla a las 9:10 de la noche, lo estamos esperando y que tenga una buena tarde, que tenga un buen fin de semana también. Y vamos a despedirnos, si le parece bien, esta emisión, Alberto Nájar, pues con esta rola Hassel de Pablo Hasél, que tuvimos una entrevista pues precisamente con uno de los miembros de estas organizaciones que están convocando, recuerde usted, este domingo 28 de febrero a las 12 del día. A las 12 del día en el hemiciclo a Juárez. Hasta ahorita que fíjate que estoy diciendo 28 de febrero, caigo en cuenta que estamos no es año bisiesto ¿no? No, fue el año pasado, ¿cierto? Fue el año pasado. Pues bueno, lo dejamos con este rapero, con este mensaje tan poderoso que se manda en este video, precisamente que descargamos de la página web de él, de Pablo Hasél. Vamos a verlo y pues nos vemos en la nochecita o el próximo lunes en una emisión más de Momentum acá
en esta alianza que tenemos entre Pie de Página y Rompeviento TV. Hasta el lunes. Gracias. No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre, al oprimido amo, odio reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonará este rap, jódete pide mi libertad hasta Joan Manel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan la barbarie del poder de la cruel oligarquía que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Voy a hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, la historia nos absolverá. De honor conocerás sudor al curar de verdad. Repudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista, no somos el domesticado iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. La brutalidad policial no tendrá complicidad ni rapeo. Se multiplica en la calle el rechazo al trono rancio. Cuando el miedo os falle ya llegará a palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado la mayoría no nos sirve. No sufriréis os gusto o no y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo contó. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Muerta al régimen que dejan los huesos, a la justicia teniéndonos presos, pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo. Presos, pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Estamos contigo, tío. Gracias, tío.